El Museo Nacional de Antropología se encarga de investigar, conservar y difundir las piezas arqueológicas y etnográficas más importantes del país. Para conocer un poco más, acompáñenme. Cuenta con 22 salas de exhibición y 45,000 metros cuadrados, convirtiéndolo en el museo más grande de México. Dentro de este recinto se albergan piezas arqueológicas y antropológicas que nos hacen reflexionar sobre nuestro pasado indígena. A su vez, le rinde homenaje a los pueblos originarios de México. En 1822, en el México recién independizado, Lucas Alamán solicitó al emperador Agustín de Iturbide la creación de un conservatorio de antigüedades y un gabinete de historia natural en los salones de la Real y Pontificia Universidad de México, convirtiéndolo en 1825 en el Museo Nacional Mexicano. En 1865, después de la llegada de Maximiliano de Habsburgo a México, le asignó un espacio propio al museo en el actual Museo Nacional de las Culturas, sobre la calle de Moneda. Sin embargo, no se pudo inaugurar debido a la inestabilidad del país. Fue hasta el triunfo juarista que se pudo dar la primera exhibición de arqueología e historia del país en ese mismo lugar. En 1887, durante la presidencia de Porfirio Díaz, se inauguró dentro del museo la Sala de Monolitos, la cual poco a poco fue ampliando sus piezas, por ejemplo, la Piedra del Sol, la cual fue traída desde la catedral. Se le sumaron la creación de Inspección General de Monumentos Arqueológicos de la República Mexicana, enfocada al estudio y divulgación de los pueblos prehispánicos, y el Departamento de Etnografía, para exhibir la riqueza de los pueblos indígenas de la República. El Museo Nacional tenía función de centro educativo, atrayendo antropólogos influyentes y formando alumnos destacados, por lo que en 1909 comenzó a publicarse el Boletín del Museo. El museo amplió su colección en temas como anatomía comparada, botánica, geología, paleontología, zoología y mineralogía, por lo que en este mismo año cambió su nombre a Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. El 13 de febrero de 1939, el presidente Lázaro Cárdenas ordenó la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por sus siglas INAH, y a la par la Escuela Nacional de Antropología, la cual permitió hacer una carrera universitaria en arqueología por primera vez en México. En 1940, por decreto presidencial, el castillo de Chapultepec se vuelve la sede del Museo Nacional de Historia, por lo que las piezas coloniales van hacia el nuevo recinto, y el Museo Nacional de Antropología se queda con piezas antropológicas y etnográficas. El secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, impulsó la creación de una red de museos para el alcance de todos, y fue hasta 1960, con el apoyo del entonces presidente Adolfo López Mateos, que aprobó la construcción de una nueva sede en la zona de Chapultepec. El arquitecto Ramírez Vázquez buscó que los visitantes pudieran elegir su propio recorrido, así como que pudieran disfrutar de la atmósfera del bosque de Chapultepec, por lo que creó un patio para el descanso y el esparcimiento, y al otro extremo está el proyecto del paraguas.
Dentro del museo se incluyeron obras de arte como pinturas que visualizaban el contexto de los objetos, la ubicación y el espacio geográfico. A este proyecto fueron invitados algunos de los artistas más famosos del momento. La columna del paraguas está revestida de bronce, con esculturas de los hermanos Chávez Morado, donde representan la cosmovisión mesoamericana e hispana y la visión hacia el futuro de la nación. Se divide en 4 puntos cardinales. La vista al este representa la llegada de las naves españolas, por un lado el pasado prehispánico por medio del águila y el jaguar, entre ellos se encuentra la espada de la conquista y el sol naciente. En la vista al oeste se encuentra una vigueta de acero, cruzada con una rosa de los vientos, la cual representa la firmeza de la proyección de México. En este mismo se encuentra un símbolo de fisión nuclear, apoyándose en un hombre con los brazos extendidos y las entrañas descubiertas, con 2 ramas de olivo y una paloma para significar la entrega total a la paz. En la vista al norte y al sur se observan 3 armas que hieren la columna, las cuales corresponden a las etapas formativas del país: independencia, reforma y revolución agraria. Finalmente, el museo se inauguró el 17 de septiembre de 1964. A nivel internacional significó modernidad, vanguardia e innovación, tanto en temas de investigación como museografía y antropología. Hola a todos, hoy nos encontramos en la Sala de la Cultura Maya en el Museo de Antropología. A continuación iremos a conocer más de esta gran cultura, la cual es una de las más fascinantes en todo Mesoamérica. En esta sala se nos muestran acerca de sus avances en más de 3000 años de historia. Destacan sus avances en matemáticas, escritura geoglífica y piezas de arquitectura monumental. También veremos las piezas de regiones de México como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Acompáñenme a conocer esta gran cultura. Los mayas fueron una de las más importantes civilizaciones mesoamericanas. Como podemos ver, ellos destacaron en la ciencia y en el arte. También construyeron grandes pirámides y templos, como lo vemos a continuación, en donde también se incluían altares. Este templo se llama Ochop, lo que significa lugar de las mazorcas, ya que antiguamente en el siglo XIX lo ocupaban como granjero. También hay que destacar que la cultura maya se organizó políticamente en estados independientes, además de que tenían grandes guerreros. Los mayas lograron establecerse en un medio ambiente muy diverso, compuesto tanto por altas zonas montañosas que regiones selváticas y extensos litorales. Existía una variedad natural muy grande, generando una cultura multifacética. Ellos estuvieron presentes geográficamente en el sureste mexicano, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. La época de máximo desarrollo cultural fue en el periodo clásico, ocurrido entre 300 y 900 años después de Cristo. En ella lograron la consolidación y perfeccionamiento de sus creaciones materiales, intelectuales y artísticas. El mural que se encuentra en lo alto de la sala nos va contando la historia del origen del universo desde la perspectiva maya, en donde se decía que el mundo anterior fue destruido por el enojo de los dioses cuando se percataron del robo de las insignias de los Oxlahun Tiku, o deidades del cielo. Después de la destrucción del mundo anterior, se plantaron 4 árboles en las 4 esquinas del mundo para que sobre ellos se posaran pájaros divinos de 4 colores, llamados Yum Yum: amarillo en el sur, blanco en el norte, negro en el oeste y rojo en el este. Al centro se sembró un árbol verde como recuerdo de la destrucción. Por ello, el universo maya está dividido en 4 partes y tiene un eje central que los une a estos niveles cósmicos del cielo, la tierra y el inframundo. La sociedad maya surgió a partir de grupos de cazadores y recolectores que se alimentaban de animales, raíces, frutos y tubérculos.
La aparición de la agricultura generó la posibilidad de contar con una base alimenticia estable y permanente, por lo que se modificó las expectativas de vida de los habitantes de la región. El sistema agrícola más antiguo y sencillo que se conoce es la milpa, en el que el terreno se limpia y se quema para la siembra. La práctica de este y otros sistemas agrícolas generó la necesidad de contar con un calendario para determinar mejor la época de siembra, al igual que la de cosecha. Así es como se empezó a estudiar detalladamente el entorno. A pesar de contar con una tecnología limitada, ya que el uso de los metales se desarrolló más tarde, los mayas emplearon la piedra con gran maestría para diversos propósitos. Ya sea tallada o pulida, se usó no solo en las herramientas para la realización de todo tipo de labores, sino también para las armas, recipientes, adornos y para obtener pigmentos colorantes. Utilizaron desde las piedras calizas, que abundaban en muchas partes del área maya, hasta la obsidiana, que se obtenía por comercio. Una de las características de la cultura maya fue el desarrollo de la escritura, la cual está grabada o pintada sobre estelas, altares, dinteles, paredes, escaleras, tronos, cerámica, objetos de adorno personal, códices e incluso en el cuerpo. Esta se lee de izquierda a derecha, por columnas dobles y de arriba hacia abajo. La guerra para los pueblos mesoamericanos tuvo un papel fundamental en la conformación de sus estructuras políticas. Un Cujul Ayau o rey divino gobernaba cada reino o entidad política autónoma. Ejercía el control en un territorio definido, el cual se extendía al vencer a otros gobernantes. Una vez que esto sucedía, la ciudad sometida tenía que pagar tributo. Para la guerra había normas. En ningún caso se aniquilaba por completo a las poblaciones ni a las ciudades, esto debido a la pérdida económica que representaba para el vencedor. Solo ciertos cautivos eran exhibidos de manera humillante, despojándolos de sus atuendos y sustituyendo sus orejas de jade por simples papeles, para posteriormente ser torturados y sacrificados en el juego de pelota. El juego de pelota fue más que un deporte. Fue un acto ritual relacionado con la fertilidad de la tierra y con el movimiento de los astros, el sol, la luna y Venus. Era una representación de la lucha cotidiana entre dos fuerzas contrarias, como el día y la noche, la luz y la oscuridad, simbolizados por los astros que eran dioses que jugaban a la pelota. El cielo era el campo de juego. Los anillos en las estructuras eran los lugares donde sale y se pone el sol. El centro del campo de juego es donde el sol sacrifica diariamente a la luna y a las estrellas, mientras que la pelota representaba al sol y no podía ser tocada con las manos. Por ello, se golpeaba con los codos, la cadera y la rodilla. Existe una relación entre el juego de pelota y la guerra, ya que en ambas actividades hay una confrontación de fuerzas, y por ello los jugadores eran representados como guerreros. En materia de comercio, había mercados establecidos en centros comerciales, que al mismo tiempo eran ciudades importantes, a las que iban comerciantes y peregrinos, con el fin de rendir culto a un determinado santuario y realizar un intercambio de artículos. En la zona maya se obtenía cacao, cera, miel, algodón, copal, sal, plumas de anade y de quetzal. A cambio se recibían objetos de metal, conchas, cerámica, jade, materias primas, entre otros. Aunque el sistema de trueque fue el más común, algunos objetos y materias primas fueron utilizadas como monedas. Las almendras de cacao, las conchas coloradas, las hachas de cobre en forma de T, las plumas de quetzal, cascabeles de cobre, entre otros. Para los antiguos mayas, el alma era inmortal y la muerte solo significaba el tránsito a otra vida semejante o mejor. Esta no era esperada con temor. Debido a su creencia, protegían a los cadáveres, ya fuera en la forma más sencilla, colocándoles un plato sobre la cabeza, o en la forma más compleja, construyendo grandes tumbas y depositando ofrendas, para que esto les pudiera servir a iniciar su nueva vida. El rango social o estatus del muerto determinaban tanto el tipo de sepultura que le daba como la cantidad y calidad de las ofrendas. Al morir un hombre, el alma inicia el camino hacia el universo acuático, ubicado en el interior de la Tierra. Este está poblado por seres tétricos que aterrorizan a los difuntos. Es un difícil trayecto, por lo que el fallecido necesitaba satisfacer sus necesidades básicas. Así, en las tumbas se depositaban siempre los alimentos, tales como chocolate, tamales y carne de animales.
Dentro de la exposición en la sala Maya se encuentra un desnivel, en el cual al bajar el ambiente se oscurece, dando la sensación de estar bajo tierra, haciendo alusión al inframundo, y en este lugar se encuentra la tumba de Pacal el Grande, el cual porta una máscara de jade, además de otras piezas las cuales se portaban en los ritos funerarios. Pacal el Grande fue uno de los monarcas más célebres y poderosos de la civilización maya, cuyo reinado marcó una era de esplendor para la ciudad de Palenque. Gobernó desde el 615 después de Cristo hasta su muerte en el 683 después de Cristo. Su figura ha perdurado como un símbolo de autoridad divina y de poder político, desempeñando un papel fundamental como intermediario entre los dioses y los hombres. Como líder, no solo era responsable de la administración de su pueblo, sino también de mantener el orden cósmico y espiritual a través de rituales y ceremonias. Una figura que me llamó la atención de esta cultura es la figura del dios descendiente. Este se asocia con los caballeros águila y también está asociado con el sacrificio y la decapitación para lo que significaba en esta cultura. Otra figura importante es el Chacmol. Se cree que este personaje, cuyo nombre significa garra roja, era el mensajero o intermediario entre el hombre y los dioses, encargado de llevar a las deidades las ofrendas que se le colocaban en el abdomen. Al igual que los atlantes, esta figura era una muestra de una combinación de rasgos de varias culturas mesoamericanas. A lo largo de esta sala de exposición se nos muestra desde la creación, desarrollo y final de la cultura maya, así como su ubicación, logros, avances, dioses, economía, sociedad, cerámica, herramientas, monumentos, palacios, estilo de vida, su relación con otras culturas, entre otras cosas. Toda la historia presentada en el museo se muestra de manera oficial. La información la hacen sencilla y clara para que todos los visitantes la puedan comprender. Dan el significado de las palabras escritas en maya, al igual que muchas de las descripciones de las obras se encuentran traducidas al inglés, para que incluso los visitantes extranjeros puedan comprender el contenido de esto. En esta área puede haber una mejora debido a que no solamente se encontraban dentro del museo visitantes que hablen inglés, podrían traducirlo a más idiomas. La sala mantiene un discurso muy ordenado y completo acerca de esta civilización en general. Para finalizar, esta sala es una experiencia muy buena, ya que brinda conocimientos completos y claros sobre el desarrollo de esta civilización. Se le presta atención a los detalles como lo son los monumentos exhibidos, ya que se encuentran al aire libre, dando la sensación de estar entre la selva donde fueron descubiertos. Inclusive en algunos de ellos está permitido interactuar y subir. La información se brinda de manera dinámica, ya que cuentan con pantallas que te relatan y te dan el contexto de lo que estás por observar, además de que puedes solicitar una visita guiada en el módulo de atención al visitante. El día de hoy nos encontramos en el Museo de Antropología para explorar esta nueva sala que es temporal, que habla sobre la cerámica. El barro ha sido uno de los materiales más buscados alrededor del mundo. En esta exposición vemos la importancia de él y pues vamos a conocer un poco más sobre qué tiene que ver el barro en México. Encontraremos diferentes piezas cerámicas, las cuales han sido encontradas alrededor de nuestro país en diferentes lugares y tiempos de nuestra historia. Esto en arqueología es muy importante debido a que los estilos de la cerámica son claves para conocer el pasado, pues combinan características de forma y decoración que pertenecen a una época y lugar específicos. Nos permiten identificar cuándo y dónde se elaboraron, además de su función e incluso su valor simbólico dentro de las culturas antiguas. Además, los estilos cerámicos suelen asociarse con grupos culturales particulares y cuando se encuentran en diferentes sitios, revelan interacciones entre pueblos que compartirían gustos, ya sean estéticos, económicos o incluso ideológicos. De esta manera, la cerámica ayuda a construir marcos cronológicos y culturales. Uno de los métodos más utilizados para analizarla es la tipología cerámica, la cual organiza las piezas según sus formas, decoraciones y acabados. Esto permite entender qué tipo de recipientes se usaron en un lugar y una época concretos. Al clasificar y comparar cerámicas de distintos sitios, los arqueólogos pueden investigar cómo se producían, circulaban y consumían estos bienes. El proceso de análisis incluye estudiar las pastas, lo cual es la procedencia y la preparación del barro, para formar las mismas. Toman fotografías y hacen dibujos detallados para registrar la forma y la variabilidad de estas piezas. Gracias a los análisis químicos y morfométricos que ha implementado la ciencia,
Se ha avanzado mucho respecto al estudio de la función y el uso de las vasijas cerámicas. Estos métodos, junto con la información del contexto arqueológico, han ayudado a determinar cómo y para qué se utilizaban las piezas, e incluso los productos que contenían. Los análisis morfométricos evalúan la forma, tamaño y capacidad de vasijas. Por ejemplo, las ollas grandes servían para almacenar alimentos, las cazuelas para cocinar y los platos para servir. Además, la superficie y el tipo de barro revelan si es un recipiente que era apto para contener líquidos o resistir al fuego. Durante su uso, las vasijas acumulan huellas y residuos en sus paredes. Estos pueden ser visibles como restos carbonizados o microscópicos. Estos generan ciertas marcas, con las cuales se puede estudiar, por ejemplo, los recipientes que fueron utilizados para moler alimentos que presentan marcas diferentes de aquellos que contenían productos ácidos. Con este método se han podido encontrar diferentes cosas o restos en estas vasijas, como por ejemplo las grasas animales, cera de abeja, maíz, cacao o bebidas fermentadas. De esta forma podemos reconstruir el ciclo de vida de una vasija, entendiendo su función y el papel que tuvo en la vida cotidiana de las sociedades antiguas. Un dato interesante es que actualmente los arqueólogos han recurrido a observar a las comunidades alfareras actuales para entender los restos materiales del pasado, los cuales, por ejemplo, tienen que ver con la producción de las piezas de barro. Gracias a su abundancia, la cerámica es una fuente invaluable para entender cómo vivían y pensaban las sociedades del pasado. Su estilo permite a los arqueólogos diferenciar culturas, fechar sitios y descubrir sus usos. Algunas piezas eran de uso diario como para hacer alimentos, mientras que otras se reservaban para rituales, como pudimos ver alrededor de esta exposición, que no habían solamente platos y vasijas, sino que también habían figuras de animales o incluso muñecas. Además, la calidad y el diseño revelan detalles sobre el estatus social y las modas de esa época. Hay métodos que ayudan a identificar los materiales y pigmentos utilizados en la elaboración de estos, revelando su origen y las técnicas de manufactura. Incluso se han encontrado residuos dentro de las vasijas que pueden indicar qué contenían. Igualmente, estos estudios revelan algunos datos sobre la organización social y económica de los alfareros, así como sus creencias y su cosmovisión. En esta exposición también encontramos un sistema de análisis no destructivo de rayos X diseñado por la UNAM. Este equipo permite identificar los elementos químicos presentes en los pigmentos y en los materiales de la cerámica, como el hierro, calcio y silicio. Con esta información es posible conocer qué pigmentos utilizaron para detectar distintas marcas o materias primas de las arcillas. Finalmente, si tu sueño siempre fue encontrar tesoros perdidos, en esta sección encontramos un pequeño lugar en donde tú podías convertirte en un arqueólogo y encontrar tu propia pieza de cerámica y armarla. Nosotros intentamos encontrar nuestra propia pieza de cerámica, sin embargo, estaban todas un poco rotas, así que no pudimos armarla muy bien a comparación del otro pequeño que estaba ahí con nosotros, pero podemos decir que fue una actividad muy entretenida. Video. Con esto concluyó nuestra visita a la sala temporal titulada Cerámica, Voces del Barro Antiguo, en la cual conocimos más sobre la cerámica y su importancia en el país. El Museo Nacional de Antropología es uno de los más importantes de México y América Latina. Su objetivo es preservar, mostrar y educar al público sobre las culturas originarias de Mesoamérica. Sin embargo, como toda institución cultural, transmite una narrativa que responde a ciertos intereses históricos, políticos y sociales. Por ejemplo, la forma en la que idealiza el pasado indígena, pues el museo frecuentemente presenta las culturas prehispánicas como civilizaciones avanzadas, armoniosas y gloriosas, que aunque son enfoque positivo, tienden a idealizar el pasado, mostrando a los pueblos indígenas de forma muy mítica, contrastando con la historia real. Las sociedades mesoamericanas eran complejas, con conflictos internos, desigualdades y guerras. También tenían prácticas que hoy en día pueden parecer un poco controversiales, como los sacrificios humanos. Esta parte más compleja del pasado a veces se suaviza o minimiza en la manera de contar la historia del museo.
También podemos darnos cuenta de la invisibilización del impacto colonial, pues el museo dedica relativamente poco espacio a los procesos violentos de la conquista, la colonización y sus consecuencias a largo plazo. El genocidio, la esclavización, la imposición cultural y la marginación indígena que persiste hasta el día de hoy. El museo tiende a omitir o suavizar esta violencia, presentando una transmisión casi natural a la mezcla cultural o el mestizaje. Y otra cosa muy importante es la narrativa nacionalista y unificadora que presenta el museo, ya que el museo utiliza la historia para construir una identidad nacional, destacando el mestizaje como símbolo de unidad y hace ver a las culturas indígenas como un antepasado lejano, cuando las comunidades indígenas aún existen y muchas siguen luchando por su autonomía y reconocimiento, lo que hace parecer a las culturas como un pasado glorioso, pero como si ya no existieran. La historia que nos cuenta el museo, esta es nuestro pasado histórico, nuestros orígenes y nuestras culturas. Sin embargo, no es de todo certera la historia que nos cuenta el museo, ya que mucha de esta información está enfocada solamente en el lado bueno o interesante de la historia. Y otra de las cosas que podemos observar es la centralización del poder cultural, ya que el museo se presenta como una fuente legítima y objetiva del conocimiento. Sin embargo, esta centralización del discurso deja fuera las voces indígenas contemporáneas que podrían contar la historia de manera distinta, pues las comunidades indígenas tienen sus propias formas de entender y narrar su pasado, y muchas veces estas contradicen a la historia oficial, y el museo rara vez incorpora de forma activa y participativa a estas comunidades. Teníamos conocimiento acerca de las civilizaciones antiguas que proliferaron en México, sin embargo, no teníamos muy claro en qué fecha se desarrollaron, cuáles fueron sus formas de vida, cosmovisión u organización, por lo que fue de gran ayuda detenernos a leer para ampliar nuestros conocimientos. Sabemos cada una de estas culturas tenía diferentes dioses, pero desconocíamos algunos. Se referían al mismo, solo que tenían nombres diferentes dependiendo la civilización. Además, fue muy interesante aprender sobre más dioses y diosas a los que les rendían culto, ya que es una parte desconocida para la mayoría de nosotras y de las cuales poco se habla en las clases de historia. Con respecto a la parte etnográfica del museo, la mayoría conocemos o alguna vez hemos visto elementos culturales de los pueblos indígenas, pero nunca nos habíamos detenido a pensar que forman parte de nuestra historia como país. Es por eso que al verlo en un museo nos hizo reflexionar sobre el gran valor cultural que tienen, y no verlos como partes aisladas a nosotros, pues estas culturas siguen vivas. En este sentido, el museo da una perspectiva nacionalista, como lo mencionábamos anteriormente, ya que le rinde homenaje a los pueblos originarios, primero mostrándonos a nuestros antepasados y después regresarnos a la actualidad con imágenes, vestimenta y tradiciones que siguen vigentes y forman parte de nuestra cotidianidad. Es una forma de mostrarle al mundo la riqueza cultural de México. La forma en la que el museo cuenta la historia de las civilizaciones se relaciona mucho con los conocimientos que ya teníamos previamente sobre las culturas. Esto debido a que son datos y no tanto críticas o reflexiones al respecto, los cuales siempre se nos han enseñado de esta forma a lo largo del tiempo, justificando la historia con las evidencias arqueológicas existentes.
Sin embargo, siempre existe cierto grado de enfatización o exageración de los acontecimientos, ya que al final el museo busca generar el interés y asombro de los visitantes. Teniendo en cuenta esto, la narrativa del museo también se encuentra enfocada desde el punto de vista de la historia mexicana, dejando a un lado a otros enfoques y perspectivas. De la misma forma, podrían existir elementos de la historia que se omiten o minimizan, como también lo mencionábamos antes, ya que una parte fundamental serían las experiencias de las civilizaciones que habitaron en ese contexto. Sin embargo, solo se pueden basar las investigaciones en objetos y no evidencias. Ubicada en el corazón del bosque de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología es mucho más que un museo. Es un encuentro directo con el alma de las civilizaciones que dieron forma a México. Desde que lo visité la primera vez, no dejo de pensar en todo lo que aprendí, vi y sentí en ese lugar. Con esta segunda visita, pude aprender más de lo que en la primera no había visto. Mi experiencia comenzó incluso antes de entrar, ya que el edificio fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y pues es una arquitectura que se puede decir que impone respeto. Su estilo es brutalista y el uso del concreto, la piedra y el agua hacen que sientas que estás por cruzar a otro mundo y supongo es justo lo que se quiere lograr, ya que las civilizaciones antiguas es lo que mantenían. Al ingresar me encontré con el famoso paraguas, que es una gigantesca columna que sostiene un techo de concreto de 80 toneladas. Una cascada cae a su alrededor, creando un sonido constante que envuelve el lugar en una atmósfera tranquila y casi sagrada. El museo tiene más de 20 salas y pues obviamente en la primera visita que tuve no las recorrí todas, porque además de ser muy cansado, pues el calor, el hambre y la sed son factores importantes que tenemos que considerar y pues la verdad recorrer las 20 salas en un día es bastante. Por eso en esta segunda me di a la tarea de recorrer la otra mitad que no había recorrido y pues fue una experiencia que sin duda recomendaría. Quiero enfocarme en 2 salas. La primera fue la sala mexica, que al entrar uno se encuentra con la Piedra del Sol, que no importa cuántas veces la hayas visto en libros o en internet, verla frente a frente es otra cosa. Su tamaño, los detalles, la energía que transmite, de verdad no hay palabras para describir, y sobre todo el ver a la gente que se sienta y que medita frente a ella. Pero no solo la Piedra del Sol me llamó la atención, sino también en esta sala estuvieron esculturas de dioses, también hubieron unas armas, herramientas y hasta réplicas de templos, y bueno, como todo, cada objeto cuenta una historia de cosmovisión, de guerra, religión o incluso hasta de poder. Después pasé a la sala maya, que fue como entrar a otro mundo completamente distinto. Se puede describir como un poco más misterioso que el mexica, y obvio me encantó la reproducción del templo, de las inscripciones de Palenque, y pues incluso se puede ver la estructura completa que logra transmitir la complejidad de la arquitectura maya. En esta sala, por supuesto, había códices, joyería, urnas ceremoniales y estelas con inscripciones que revelan el conocimiento astronómico de esta civilización. También lo que me llamó mucho la atención fue cómo los mayas tenían la capacidad de registrar eclipses, solsticios y movimientos planetarios con tanta precisión. Y bueno, también algo que me gustó mucho del museo fue que fuera un museo interactivo en donde más allá de que solo hubiera exposiciones de objetos, también había maquetas, murales, mapas e incluso proyecciones, y pues también la representación de templos o viviendas para que nosotros como visitantes viviéramos la experiencia y tuviéramos una experiencia más sensata y un conocimiento más preciso de lo que eran las culturas en ese entonces. No importa cuántas veces vaya, siempre hay algo nuevo por descubrir. Yo definitivamente volvería sin duda. Sin embargo, por la distancia de mi casa hacia el museo, pues lo pensaría un poquito más. Pero ya si tuviera un fin de semana largo, pues ahí sí
lo pensaría mejor y sobre todo no iría en domingos, porque si voy en domingos sería bajarme en la Diana y caminar desde la Diana hasta Antropología y con calor y mucha gente, no lo recomiendo. Me gustó la experiencia de visitar el museo. No es la primera vez que voy, pero no me canso de ir. En lo personal, me gustaría visitar el museo y dedicarle solo una sala a ese día, ya que es demasiado grande y hay muchas cosas que ver y aprender. Ver todo en un solo día es difícil de procesar. Me gusta que tiene espacios para descansar y la atmósfera es demasiado cómoda, ya que no solo se trata de historia. Puedes sentarte a contemplar el paraguas o solo disfrutar el día. Tiene espacios que te transmiten a diferentes épocas y culturas. Eso es muy interesante, porque sientes que te hace parte del museo y puedes transportarte a ese punto de la historia. Desde la primera vez que visité el museo, me impresionó su arquitectura, especialmente el enorme paraguas, ya que el sonido del agua me parece muy relajante y a su vez refresca el área. Es uno de los museos que más conocimientos me ha dejado. Todo lo que hay dentro es muy interesante. Sin embargo, mi sala favorita fue la de pueblos originarios, debido a que expone la vida cotidiana de los pueblos indígenas de todo el país. Esta fue mi segunda vez visitando el Museo Nacional de Antropología, y aunque ya lo conocía, la experiencia fue completamente diferente. Esta vez decidí recorrer con más calma algunas salas, que la primera vez que las vi pasé muy rápido. Esta vez me enfoqué mucho en unas salas en específico y ahora pude apreciar mejor los detalles, las inscripciones, los símbolos, la forma en la que representaban el tiempo, y fue como volver a descubrirlo todo. También algo que noté esta vez fue cómo cambia la perspectiva de cuando ya no vas solo como visitante, sino vas más con ganas de aprender. Esta vez me detuve a leer y a observar y a conectar todo lo que ya sabía con la información que brindaba el museo, y aún así me fui con muchas nuevas preguntas. Salir del museo me dejó con la sensación de que siempre hay algo nuevo por descubrir, incluso en lo que ya creía conocer. Hola, mi nombre es Natalia Alejandra Moreno Magaña y el día de hoy me van a acompañar al Museo Nacional de Antropología, que está ubicada en la avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo. Partiremos desde el municipio de Ecatepec, Las Américas, entonces acompáñenme. Esta es la ruta que nos marca Google Maps, sin embargo, como no sé llegar a Indios Verdes, seguiremos la siguiente ruta. Primero tomaremos el Mexibus de la línea 1, ubicado en Las Américas. La estación se llama 1 de Mayo y llegaremos hasta Ciudad Azteca. Llegando a Ciudad Azteca tenemos que transbordar hacia el metro. Una vez en el metro tendremos que ir desde Ciudad Azteca hasta Garibaldi Lagunilla, donde tendremos que bajarnos y transbordar a la línea 7 del Metrobús. Una vez estando en el Metrobús de la línea 7 sería nuestro último transbordo y nos dirigiríamos desde Garibaldi hasta la estación Antropología. Bueno, después de 2 horas de camino hemos llegado a lo que sería nuestra estación de destino. La estación se llama Antropología de la línea 7 del Metrobús. Sin embargo, es importante mencionar que existen otras rutas para llegar a este museo. Por ejemplo, está la opción de llegar al metro de Auditorio de la línea 7 y el metro Chapultepec de la línea 1, o bien si así lo deseas en bicicleta, o también es opción el estacionamiento. Sin embargo, debemos de tomar nuestras precauciones porque para llegar a esta estación, los días domingos se hacen sus viajes dominicales, que consisten en que los ciclistas pueden estar bajo esta avenida y pues el Metrobús no sigue su misma ruta, sino que varios están cerrados. Y bueno, básicamente del lado izquierdo tendremos lo que es la entrada al bosque de Chapultepec y pues podemos ver a los ciclistas pasando por la ciclovía dominical.
Por otro lado tenemos en la derecha el camino que sería a la entrada del Museo de Antropología. Así se ve la callecita que nos llevaría a la entrada del Museo de Antropología, en donde podemos ver varios puestos que nos guían a esta entrada. En el lado derecho podemos encontrar varios puestos donde venden artesanías, agua y pues lo que más se adecue a tus necesidades. También podemos encontrar esta estatua que nos indicará que vamos bien en nuestro camino y, como antes mencionado, están los puestos donde podemos encontrar lo que necesitemos. Esta es una toma panorámica de lo que podemos encontrar llegando a este sitio. Seguiremos caminando hasta llegar al señalamiento que nos indicará de qué lado tenemos que seguir para llegar a nuestro destino. Una vez llegado al señalamiento podemos observar que tenemos que seguir caminando por el lado izquierdo. Siguiendo las indicaciones podemos observar que hay mucha gente por ser día domingo y pues bueno, ya casi llegamos, entonces a seguir caminando. Después de haber caminado alrededor de 5 minutos, hemos llegado a la entrada de lo que sería el Museo de Antropología. Para este punto debemos seguir caminando hasta la entrada, entonces acompáñenme. En el transcurso de nuestra caminata podemos observar lo que sería una fuente en donde se puede ver así, que es el nombre del museo, y pues otra vez tenemos que continuar caminando. Y al llegar tenemos que hacer una fila en donde nos revisan nuestras pertenencias y lo que no está aceptado pues lo pasamos a dejar a paquetería. Bueno, finalmente hemos llegado a nuestro destino, el Museo de Antropología de México, y bueno, esto es lo que podemos ver entrando al museo. Saliendo del museo podemos observar estas listas y en algunas ocasiones hacen representaciones de bailes característicos de las culturas mesoamericanas. Sin embargo, ese día no contamos con la fortuna de ver alguno. Enfrente del museo podemos encontrar una demostración del vuelo de los Papantla. El ritual del vuelo de los voladores de Papantla tiene raíces en las culturas totonaca, náhuatl y huasteca. Se cree que surgió como una ceremonia para pedir lluvia y fertilidad a los dioses. Los 5 participantes representan los 4 elementos: agua, fuego, tierra, aire, y el quinto representa el eje del universo o el sol. El volador que permanece en la cima toca una flauta de carrizo que imita el canto de los pájaros y un tamborcillo que marca el ritmo del ritual. El palo del que se lanzan puede medir entre 20 y 30 metros. 4 voladores descienden girando 13 veces cada uno, sumando 52 vueltas que simbolizan los 52 años del calendario mesoamericano. En 2009, la UNESCO declaró el ritual del vuelo de los voladores como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por otro lado, los trajes están decorados con bordados que representan flores, aves y elementos naturales, recordando la conexión con la Tierra y el universo. También podemos notar en el video cómo la gente se reúne para observar y presenciar esta experiencia que sin duda es muy maravillosa. Por último, en mis complicaciones estuvo que el calor está muy fuerte, así como el cierre de la avenida por la ciclovía dominical,
Y pues también hay mucha gente por ser domingo, entonces como recomendación está que no vengan en domingo para evitar que el Metrobús esté cerrado y sobre todo la gente. Además hay muchos extranjeros que vienen a visitar, concurren mucho la zona. Y como última recomendación está que no consuman en los puestos que anteriormente vimos porque los precios los elevan demasiado. Y bueno, eso sería todo por parte de cómo llegar y nuestras complicaciones. Gracias.